El Perú es un país con una historia rica y fascinante que se remonta a miles de años atrás. Mucho antes de la llegada de los incas, diversas culturas florecieron en este territorio, dejando huellas imborrables. Desde la costa desértica hasta los Andes, pasando por la selva amazónica, cada región albergó civilizaciones únicas y sorprendentes. Estas culturas, como Chavín, Paracas, Nazca, Moche y Chimú, nos asombran con sus legados artísticos, tecnológicos y sociales. Sus cerámicas, tejidos, construcciones y sistemas de riego son una muestra de su ingenio y creatividad. A través de estos vestigios podemos adentrarnos en su forma de ver el mundo, sus creencias y su vida cotidiana. A pesar de las dificultades del entorno, estas culturas lograron adaptarse y prosperar. Desarrollaron sistemas de agricultura sofisticados para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Construyeron ciudades impresionantes y establecieron redes comerciales que se extendían por vastas regiones. Conocer estas culturas pre-incas es fundamental para comprender la complejidad y riqueza de la historia del Perú. Sus logros sentaron las bases para el desarrollo de la civilización inca, que marcaría un hito en la historia del continente americano. En el siglo XV, en medio de los majestuosos Andes, surgió una civilización que dominaría gran parte de América del Sur, los incas. Desde su capital, Cusco, el centro del mundo para ellos, expandieron su imperio, conocido como Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones unidas. Los incas eran hábiles arquitectos, ingenieros y administradores. Construyeron caminos y puentes que conectaban los confines de su vasto imperio, un sistema vial conocido como el Capac Ñan. Sus impresionantes ciudades, como Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán, son testimonio de su maestría en la construcción con piedra. La sociedad inca estaba altamente organizada, con un sistema de gobierno centralizado y una jerarquía social bien definida. El inca, considerado hijo del sol, gobernaba con autoridad absoluta. Desarrollaron un sistema de trabajo colectivo llamado mita, que les permitió realizar grandes obras públicas. Los incas también se destacaron por sus conocimientos en astronomía, medicina y agricultura. Crearon un sistema de terrazas agrícolas para cultivar en las laderas de los Andes, adaptándose al terreno montañoso. Su legado cultural perdura hasta nuestros días en las tradiciones, el idioma quechua y la gastronomía peruana. En 1532, la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, marcó un antes y un después en la historia del Perú. Este evento no solo significó la llegada de nuevos actores al escenario andino, sino también el inicio de una serie de transformaciones profundas y duraderas. El encuentro entre dos mundos tan diferentes, el inca y el español, tendría consecuencias trascendentales para el destino del imperio andino. Los incas, con su rica cultura y avanzadas técnicas agrícolas, se encontraron de repente frente a una civilización con tecnologías y tácticas militares desconocidas para ellos. Los españoles, con sus armas de fuego, armaduras y caballos, representaban una amenaza desconocida para los incas. La superioridad tecnológica de los conquistadores les dio una ventaja significativa en los enfrentamientos, a pesar de estar en menor número. A pesar de su superioridad numérica, los incas se vieron debilitados por conflictos internos y enfermedades traídas del otro lado del océano. La viruela y otras enfermedades europeas diezmaron a la población inca, que no tenía inmunidad contra estos males. La captura y posterior ejecución del inca Atahualpa marcaron el inicio de la caída del imperio. Este evento fue un golpe devastador para la estructura de poder inca, dejando a la civilización vulnerable y desorganizada. La conquista española trajo consigo cambios radicales en todos los ámbitos de la vida en el Perú. La estructura social, las prácticas económicas y las creencias religiosas fueron transformadas de manera irreversible. Se impuso un nuevo orden político, social, económico y religioso. Los españoles establecieron un sistema de gobierno colonial que reorganizó la sociedad peruana según los intereses de la corona española. La religión católica se convirtió en la religión oficial y se construyeron iglesias y monasterios sobre los templos incas. Este proceso de evangelización fue acompañado por la destrucción de muchos símbolos y prácticas religiosas incas. La llegada de los españoles también significó la introducción de nuevas especies animales y vegetales que transformarían la agricultura y la dieta de la población. Estos cambios no solo afectaron la alimentación, sino también las prácticas agrícolas y la economía local. El caballo, la vaca,
el cerdo, el trigo, la cebolla y la vid se integraron al paisaje andino. Estos animales y cultivos europeos se adaptaron al nuevo entorno, modificando el paisaje y las costumbres agrícolas de la región. La introducción de estos elementos europeos tuvo un impacto duradero en la vida cotidiana y en la economía del Perú colonial. Resistencia y transformación. El Perú colonial. Este periodo histórico estuvo marcado por la lucha y la adaptación de los pueblos indígenas frente a la dominación extranjera. A pesar de la dominación española, la población indígena no se sometió pasivamente. La resistencia fue una constante, manifestándose de diversas maneras. Diversas formas de resistencia se manifestaron a lo largo del periodo colonial, desde levantamientos armados hasta formas más sutiles de resistencia cultural. Desde rebeliones armadas, como la liderada por Túpac Amaru II, que buscaba liberar a su pueblo del yugo español, hasta la preservación de las tradiciones y creencias ancestrales en secreto. Los rituales y costumbres se mantuvieron vivos, a pesar de la represión. El Virreinato del Perú, establecido en 1542, fue una entidad política y administrativa clave para la corona española. Se convirtió en uno de los centros del poder español en América. Lima, la capital del virreinato, jugó un papel crucial en la administración colonial. La ciudad de Lima, fundada por Pizarro en 1535, se transformó en una metrópoli colonial vibrante y dinámica. Se transformó en una metrópoli colonial con una arquitectura impresionante que reflejaba el poder y la riqueza de la época. Sede del gobierno virreinal y centro del comercio transatlántico, Lima se convirtió en un punto de conexión vital entre el Nuevo Mundo y Europa. La economía colonial se basó en la explotación minera, siendo la minería una de las principales actividades económicas, especialmente de la plata en Potosí, cuyas minas eran famosas por su riqueza y por las duras condiciones de trabajo. La plata extraída de estas minas enriqueció a la corona española, financiando guerras y proyectos en Europa. Se implementó un sistema de trabajo forzado, la mita minera, que obligaba a los indígenas a trabajar en condiciones inhumanas en las minas. Las condiciones eran extremadamente duras y muchos indígenas perdieron la vida debido a la explotación y las enfermedades. La sociedad colonial era profundamente desigual y estaba dividida por castas, una jerarquía rígida que determinaba el lugar de cada individuo en la sociedad. Estaba dividida por castas, determinada por el origen étnico y el lugar de nacimiento. La estratificación social era evidente, con los españoles nacidos en la península ibérica en la cima de la pirámide social. Los españoles nacidos en España ocupaban la cima de la pirámide social, seguidos por los criollos, nacidos en América de padres españoles. Los criollos, aunque nacidos en América, gozaban de privilegios y poder, pero siempre por debajo de los peninsulares. En la base se encontraban los indígenas, africanos y mestizos, quienes enfrentaban las mayores dificultades y discriminación en la sociedad colonial. El grito de libertad. La independencia del Perú. Este es un capítulo crucial en la historia de América Latina, un momento que marcó el fin de siglos de dominio colonial y el inicio de una nueva era de libertad y autodeterminación. A finales del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos inspiraron movimientos emancipadores en América Latina. Estas ideas promovían la libertad, la igualdad y los derechos humanos, conceptos que resonaron profundamente en las colonias españolas. En el Perú, el descontento con el dominio español crecía entre los criollos, quienes aspiraban a gobernar el país. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, se sentían marginados y excluidos de los altos cargos administrativos y militares, reservados para los peninsulares. El general argentino José de San Martín, tras liberar Chile, llegó al Perú en 1820 con su ejército libertador. San Martín, un estratega brillante y un líder carismático, tenía la visión de una América Latina libre y unida. El 28 de julio de 1821, en una ceremonia solemne en la Plaza Mayor de Lima, proclamó la independencia del Perú. Este acto simbólico fue un momento de gran emoción y esperanza para los peruanos, que veían en San Martín a un libertador y un héroe. Sin embargo, la lucha por la independencia no terminó allí. La proclamación fue solo el comienzo de una serie de enfrentamientos y batallas que definirían el futuro del país.
Las fuerzas realistas aún resistían en el sur del país. Los realistas, leales a la corona española, no estaban dispuestos a ceder el control sin luchar, y el conflicto se intensificó. El general venezolano Simón Bolívar, el Libertador, llegó al Perú para completar la gesta emancipadora. Bolívar, conocido por su determinación y su visión de una América unida, se unió a la causa peruana con su ejército libertador. La batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, selló la independencia del Perú y de América del Sur. Esta batalla decisiva fue un punto de inflexión, donde las fuerzas patriotas lograron una victoria contundente. El ejército patriota, liderado por Antonio José de Sucre, derrotó definitivamente a las fuerzas realistas. Sucre, un general talentoso y un líder inspirador, jugó un papel crucial en la consolidación de la independencia. La independencia del Perú marcó el fin del dominio español y el inicio de una nueva etapa en su historia, la construcción de una nación independiente y soberana. Este fue un periodo de celebración y de esperanza, pero también de grandes desafíos. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de la República sería largo y complejo. Los primeros años de la República estuvieron marcados por conflictos internos, luchas de poder y la necesidad de construir una identidad nacional. La independencia fue solo el primer paso en un proceso continuo de construcción y desarrollo que definiría el futuro del Perú.